Atención, atención. Prepárense, This is the rhythm of the night. Oh, night. porque ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Shebelibanina Grang. Es elaborado por Buenas noches, mi nombre es Daniela de León y estoy encargada de resumir la página 1 a la 5 de Rebelión en la Granja. El señor Jones de la granja solariega había echado llave a los gallineros antes de irse a dormir, pero estaba tan borracho que se había olvidado de cerrar las trampillas. Habían acordado reunirse todos en el establo principal en cuanto tuvieran la certeza que el señor Jones había abandonado el lugar. El comandante ya se había instalado en un lecho de paja en un extremo del noble establo. Pronto no tardaron en llegar Campanilla, Jessica y Chispa, después los cerdos que se tendieron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se encaramaron en el azujar de las ventanas, las palomas revolotearon hacia las vigas, las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se pusieron a rumiar. Los dos caballos de Tiro, Boxeador y Trébol entraron juntos, caminando muy despacio con miedo a pisar algún animal pequeño. Aunque Boxeador era un animal enorme, de casi 18 palmas de altura y tan fuerte como dos caballos normales juntos, una raya blanca que le bajaba por la nariz le daba un aspecto un tanto estúpido, aunque Boxeador no era un animal muy inteligente, pero todos lo respetaban por su firmeza de carácter y su tremenda capacidad de trabajo. Benjamín era un animal más viejo de la granja y el de peor carácter. Sin embargo, aunque no lo reconocía abiertamente, tenía devoción por Boxeador. Los dos caballos acababan de acostarse cuando una nidada de patos que habían perdido a su madre entraron buscando refugio. Trébol no dudó en extender su pata, formando una especie de muro para que los patos se acurrucaran ahí. No tardaron en quedarse dormidos. En el último momento, Marieta, una yegua muy bonita, que era la encargada de tirar del carro del señor Jones, entró, se acurrucó en primera fila y empezó a coquetear con Amelena. Por último, llegó la gata que miró a su alrededor como de costumbre buscando el sitio más caliente y terminó metiéndose entre Boxeador y Trébol. Ahí rondeneó satisfecha mientras duró el discurso del comandante, sin escuchar una sola palabra. Pero de eso me ocuparé más tarde, dijo el comandante. Antes de eso tengo que decirles otra cosa. No creo, camaradas, que vaya a durar más tiempo. Y me parece que mi deber es transmitiros la sabiduría que he adquirido. Camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? Hay que reconocerlo, nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta. Ningún animal en Inglaterra es libre. ¿Pero se trata de acaso de una ley natural? No, camaradas, una y mil veces no. Entonces, ¿por qué seguimos en estas míseras condiciones? El hombre es el único enemigo real que tenemos. El hombre es la única criatura que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado, no corre con rapidez suficiente para atrapar conejos. Los hace trabajar, los devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto se lo guarda para sí. El resto ha ido al mercado a producir dinero para John y sus hombres, a cambio de las 4 partos y todo lo trabajado en los campos que ha recibido, fuera de unas escasas raciones y un establo. Yo no me quejo, porque soy uno de los afortunados. Tal es la vida natural de un cerdo. Para el final, ningún animal se libra del cuchillo cruel. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor suerte. En cuanto a los perros, cuando envejecen y pierden los dientes, John les ata un ladrillo al cuello y los ahoga en la laguna más cercana. ¿No queda claro? Entonces, camaradas, que todos los males de esta vida nacen de la tiranía de los seres humanos. Ambas partes. Ser ricos y libres. ¿Qué debemos hacer entonces? No perdáis eso de vista, camaradas, durante el resto de su corta vida, y sobre todo transmitir este mensaje a la siguiente generación para así, en alguna futura generación, lograr por fin nuestra victoria. Y recordar, camaradas, que no hay que flaquear. Ningún argumento os tiene que desviar del camino. Mentiras. El hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura, salvo a los suyos.
En este momento se produjo un tremendo alboroto. Mientras el comandante hablaba, 4 grandes ratas habían salido de sus agujeros y se habían sentado, escuchando la conversación del comandante. De repente, al verlo, los perros habían tenido que precipitarse. Los animales se habían escondido entre sus agujeros para salvar su vida. Las criaturas salvajes como las ratas y los conejos son amigos o enemigos. Propongo esta pregunta: ¿las ratas son camaradas? Todo lo que camina sobre 2 patas es enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es amigo. Aunque lo hayas vencido, no adoptes sus vicios. Y sobre todo, ningún animal debe tiranizar a su propia esencia. Y ahora, camaradas, os contaré el sueño que tuve anoche. Era un sueño sobre cómo será la tierra cuando el hombre haya desaparecido, pero me recordó algo que he tenido olvidado, me recordó a un largo tiempo. Hace muchos años, cuando yo era un cerdo pequeño, ni los demás cerdos cantaban una canción de la que solo conoce 6 de las 54 melodías y las 3 primeras palabras. Es más, también volvieron las palabras que estoy seguro fueron cantadas por animales de hace mucho tiempo, cuyo recuerdo se perdió durante generaciones. Os contaré ahora esa canción. Camaradas, soy viejo y tengo la voz ronca, pero cuando os hayáis enseñado la melodía la podréis cantar mejor vosotros mismos. Se llama Bestias de Inglaterra, riquezas que la mente no puede abarcar. Trigo, cebada, heno, avena, trébol, alubias y remolacha. Desde ese día nuestros serán brillantes. Lucirán. Era un sueño sobre cómo será la tierra cuando el hombre haya desaparecido. Hace muchos años, cuando yo era un cerdo pequeño, mi madre y las demás cantaban una vieja canción de la que solo conocían la melodía y las 3 primeras palabras. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo comandante carraspeó y se puso a cantar. La canción excitó mucho a los animales. Hasta los más tontitos habían captado la melodía. Entonces, tras unos intentos, la granja entera cantó con tremenda armonía. Hubieran seguido cantando si no los hubieran interrumpido. Por desgracia, el alboroto despertó al señor Jones. Agarró su escopeta y disparó hacia la oscuridad. La reunión se disolvió con rapidez. Todo el mundo huyó para ir a dormir. 3 noches más tarde, el viejo comandante murió mientras dormía. Durante los 3 meses siguientes hubo mucha actividad secreta. No sabían cuándo ocurriría la rebelión, pero querían prepararse para ella. No faltaban nunca las reuniones secretas en el establo, y encabezaban el coro al entonar Bestias de Inglaterra, canción con la que siempre cerraban los encuentros. Al final lograron hacer la rebelión mucho antes y con mucha mayor facilidad de lo que ninguno esperaba. Llegó el momento en el que no soportaron más, así que atacaron a Jones y a sus 4 hombres. Después de haber observado con severidad a su público, Napoleón lanzó un gemido agudo. De inmediato los perros saltaron a agarrar de las orejas a 4 de los cerdos y los arrastraron chillando. Nieve fue atacado en la primera línea durante la batalla del estado de las vacas, como los habían unido y animado en todo momento, y como no había quejado, nunca se había quejado, nunca, ni siquiera cuando los perdigones de la escopeta de Hunt lo habían herido en el lomo. Al principio les costó entender cómo les cuadraba esto con el apoyo de Hunt. Después de haber observado con severidad a su público, Napoleón lanzó un gemido agudo. De inmediato los perros saltaron, agarraron de la oreja a 4 de los cerdos y los arrastraron chillando del dolor y terror. Las orejas de los cerdos sangraban. Los perros habían probado la sangre y por un instante parecía que iban a enloquecer por la sangre, ya que estos cerdos llegaron hasta los pies de Napoleón. Resumen de la rebelión de la granja. Los perdigones dejaron una raya sanguinolenta en el lomo de Bola de Nieve y una oveja cayó muerta. Sin dudarlo, Bola de Nieve arrojó sus 90 kilos sobre las piernas de Jones. Jones volvió a una bola de estiércol, pero este no fue el escenario más aterrador. El escenario más aterrador se lo llevó Boxeador, quien se paró en sus 2 patas traseras y como todo un semental
dio una patada a un mozo y fue a caer a la cuadra de Monterroso. Al ver esto, los demás humanos salieron huyendo. En eso, ya que todos habían ido, se percataron de que uno había quedado. Boxeador lo estaba tratando de dar vuelta con la pezuña. Al ver esto, se dieron cuenta que estaba sin vida. Al ver esto, también buscaron a Marieta, quien no estaba en el corral. A todo esto, las palomas mensajeras le dijeron a los cerdos de que a Marieta la habían visto bien vestida, arreglada y perfumada y muy a gusto con los humanos. Así que tacharon a Marieta de traicionera. Pero los animales no podían creer esto, en especial Bola de Nieve. A todo esto, los cerdos eran los que tenían más poder, ya que se creían que eran los más listos. Napoleón, quien era el cerdo más gruñón, era el que tomaba las decisiones. A veces Bola de Nieve no estaba conforme con esto, pero aún así Napoleón tomaba todas las decisiones. Después de esto, de la desaparición de Marieta, se llegó a creer de que a Marieta le había pasado algo malo. Pero como los cerdos habían dicho lo contrario, todos creyeron que Marieta era una traicionera. Fue con esto que los cerdos empezaron a comercializar los productos como eran los huevos de las gallinas. En este caso las gallinas no estaban de acuerdo, ya que una regla entre ellos era de que a las gallinas nunca se les iban a arrebatar los huevos, como dijo el cerdo sabio antes de morir. Pero como a los cerdos les gustaba la jalea, empezaron a hacer tratos con los humanos, cosa que también estaba prohibido. Los cerdos también empezaron a usar la casa de Jones, cosa que también estaba prohibido, según. Pero ellos empezaron a cambiar las reglas y empezaron a dictaminar reglas que no eran. Así que los animales empezaron a pensar y dijeron de que esta rebelión les había hecho mucho mal. Después de que los animales empezaron a protestar y hubo muchas dependencias, se creó la frase: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Esto queriendo dar a entender que los animales hicieron un juramento, pero lo rompieron los cerdos, ya que ellos tenían más privilegios que los demás y entonces no eran iguales a los demás, aunque ellos dictaminaban que sí. Luego de esto también se dio a conocer que los cerdos se llevaban un látigo en las pezuñas para supervisar el trabajo en las granjas, ya que los animales ya no estaban conformes y los mandamientos ya no eran como los había dejado el sabio cerdo. Entonces los cerdos, al ya no tener control, Napoleón fue el que dio la idea de empezar a usar los látigos para que todos los animales de la granja estuvieran de acuerdo con sus reglas y sus tratos. Y los animales hacían lo que Napoleón y los cerdos decían, aunque no estuvieran de acuerdo, pero como llevaban el látigo en las manos, empezaron a ver de que todas las cosas que hacían los humanos lo estaban haciendo los cerdos, ya que el látigo solo lo usaba el señor Jones. Pero al ver los cerdos que no acataban sus órdenes, ellos hicieron esto, ya que el cerdo más viejo les había dicho de que no podían hacer eso gracias a que los humanos eran los que los trataban mal y que no se parecieran a ellos. Mas los cerdos no hicieron caso y los cerdos siempre iban a tener ya que los cerdos tenían más poder que los demás. Aunque no era así, porque todos los animales eran iguales, pero los cerdos, ya que ellos tomaron la granja diciendo que ellos eran más inteligentes que los demás. En esto se llegaron a dar cuenta todos los animales que la rebelión no sirvió de nada, ya que de todos modos los cerdos los trataban como yo nos trataba a ellos. Entonces la rebelión al final no sirvió de nada porque siguieron teniendo el mismo trato y las gallinas siguieron teniendo que dar sus huevos
para comercializarlos cuando ellas no querían y los cerdos los hicieron vivir bajo las reglas de los cerdos. Buenas noches, mi nombre es José Alvarado y a mí me tocó realizar el resumen de las páginas 25 a la 30. Llega el invierno y los animales se reúnen para afrontar la temporada. Entre Napoleón y Bola de Nieve había una rivalidad por la construcción de un molino de viento que podría proveer a la granja de electricidad y calefacción. Si bien Bola de Nieve apoyaba la idea, Napoleón piensa que les quitaría tiempo que podrían invertir en la producción de alimentos. Con los días, la tensión crece hasta que Napoleón envía a sus perros, que van a Miestas, a agredir a Bola de Nieve, que finalmente huye de la granja. Napoleón toma el control y nombra un comité de cerdos para administrar la granja. Se protege con los perros de ataque y designa a Chion como su portavoz oficial. Decreta además que Bola de Nieve es un traidor aliado con los humanos, aunque al mismo tiempo se apropia de su plan para construir el molino de viento. Durante su mandato los animales trabajaban duro, pero a pesar de ello eran felices. Y en eso llegó el otoño y el molino ya había terminado. Esto parece una nueva política donde permite a la granja animal negociar con los humanos, vecinos para obtener provisiones. Adicionalmente los cerdos comienzan a vivir en la antigua casa de Jones. Duermen en las camas, lo cual rompe uno de los mandamientos. Para justificarlo, Chion cambió los textos. Ahora los animales no tienen permitido dormir en camas con sábanas. Una mañana, luego de una fuerte tormenta, los animales se despiertan y ven derrumbado el molino de viento. Chion culpa a Bola de Nieve, por lo cual pide dar captura y muerte al traidor. Los animales experimentan un invierno muy duro y escasez de alimentos, mientras luchan por reconstruir el molino de viento. El trabajo era muy arduo. Entonces, Chion trataba de motivarlos diciéndole que lo hicieran por una causa. Pero ellos solo se sentían animados por Boxer y su grito de guerra. Trabajar más. Curiosamente, Napoleón rara vez se presentaba en público. En esos días se la pasaba encerrado en la casa, custodiado por sus perros. Debía estar tramando algo nuevamente. Para ese entonces habían hecho un contrato de venta por 400 huevos semanales. Cuando las gallinas se enteraron, protestaron diciendo gritos que quitar huevos era un crimen. Su protesta fue muy cruel. Y Napoleón les hizo algo muy malo. Se ordenó que suspendieran las raciones de gallina y que les quitaran el alimento. Y que no comieran nada. Y 9 gallinas murieron. Mientras todo lo malo era por culpa de Bola Nieve, los animales se comenzaron a ver como un maleficio invisible que los amenazaba. Chion aprovechó que habían descubierto una conspiración de Bola Nieve para acabar con la granja y convocaron una asamblea urgente donde hicieron confesar a algunos cerdos que estaban inmiscuidos en el complot. Los mataron en presencia de todos los animales que se estremecieron. Esto violaba otro de los mandamientos, que luego descubrieron que también había sido modificado por ningún animal. Matará a otro animal sin motivo. Napoleón cada vez era más tirano, y ahora se hace llamar nuestro líder camarada. Napoleón comenzó a negociar con el señor Frederick, vendiéndole madera, pero esto le estafó con madera falsa. Esto hizo que desatara una cruel batalla contra los humanos, pero los animales pensaron que Boxer queda gravemente herido. Luego de esto, Napoleón bebe un whisky que fue encontrado en la casa y se emborracha. Seducido por alcohol, resuelve cultivar cebada para producir whisky, rompiendo un mandamiento más. Por su parte, Boxer, cada vez más debilitado, cae desplomado mientras arrastraba piedras. Chion anuncia que sería hospitalizado, pero la camioneta que lleva para llevárselo era un matadero, y esto sorprendió a todos los animales. Boxer iba a ser sacrificado y no había nada que pudieran hacer. Días después, Chion insistió en mentir, les dijo que había muerto en el hospital, lo que dejó a los animales desmoralizados. Años pasaron y todo continuaba igual, solo que había una nueva generación de animales que no conocían el pasado y aceptaban las políticas de Napoleón. Ahora más gordo, viejo, sin protestar.
La granja era moderna y próspera, pero el hambre y la desilusión seguían ahí.